Pablo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Asamblea en el Sur y gracias a todos los hermanos que se han conectado en esta noche para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y como nuestro hermano Alfredo ya ha orado, el hecho de que Dios nos ha dado esta tecnología y la oportunidad y la ventanilla para poder compartir la palabra de esta forma ha sido una bendición. Y obviamente aquí en Jalisco todavía estamos sufriendo algo acerca de la pandemia, sí, pero el botón rojo. Y aunque para el fin de semana lo libró, esto obviamente tiene una influencia económica. Pero bueno, en esta noche, enos aquí para aprender de la palabra de Dios. Así que lo que quiero hacer, hermanos, por unos días he tenido este ejercicio por varias razones diferentes acerca de un versículo en la palabra de Dios, obviamente relacionando muchos versículos más. Quiero leer en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Y es un versículo que hemos usado en otras ocasiones para hablar en forma devocional acerca de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, lo que vamos a ver es algo doctrinal, algo profundo. De hecho, cuando empecé a ver esto, es algo tan profundo que empecé a sentir de que estábamos en aguas demasiado profundas. El hecho de que estamos buscando o viendo doctrinas que tienen que ver con la persona de Jesucristo y lo que nosotros podemos aprender. Bien, voy a dar lectura a este versículo, a un solo versículo, 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, este versículo se divide en 7 frases diferentes. Y las 7 frases nos van a representar 7 doctrinas diferentes. Y cuando llegamos aquí, quiero notar de que el trasfondo de esta carta es de que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, que está probablemente en Éfeso, sufriendo algunas de las dificultades que hay en asambleas, y el apóstol Pablo ahora le va a tratar de animar con esta enseñanza. El capítulo número 3 inicia con lo que son requisitos del anciano. Va a seguir con requisitos de los diáconos y va a terminar aquí con la casa del Dios viviente. Pero esto es el versículo 15, la casa del Dios viviente. Y termina el capítulo con este versículo hablándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas acerca de él. Bien, no solamente tenemos en esta carta lo que es 1 de Timoteo, enseñanza para la iglesia. Él ha estado desde el principio de la carta hablando de su apostolado y lo que fue el envío del Señor. O sea, el Señor le envió a los gentiles y después vamos a ver lo del evangelio, etcétera. Y tenemos varios distintos temas en esta carta. Lo que yo quiero hacer, hermanos, es quiero llegar o limitarme a la palabra de Dios no está limitada, pero yo sí tengo un límite de comprensión y también de vocabulario, pero no, lo que quiero hacer es enfocarme en el versículo 16. Ahora ya dije de que hay 7 frases diferentes. Aquí les van las frases distintas. Voy a leer la frase y después voy a nombrar lo que es el punto doctrinal que hay en esta frase. Así que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es revelación, la revelación de la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la palabra misterio. El misterio es algo que fue revelado. Entonces tenemos revelación. Es el apóstol Pablo que va a decir a Timoteo
de que la palabra de Dios es inspirada. Entonces aquí tenemos el hecho de la revelación. Número 2, o la siguiente frase dice, Dios fue manifestado en carne. Esto es la encarnación. Cuando llegamos a ver que Dios se manifestó en carne, esto de estar en carne, por eso usamos la palabra encarnación. Y esta carne es lo que Cristo tomó cuando estaba él en el vientre de María. Entonces él tomó carne, esta es la encarnación. Cuando llegamos al número 3, dice, justificado en el Espíritu. Yo voy a sugerir, hermanos, que es la resurrección, porque él fue visto como una persona que estaba fingiendo. Él dijo que iba a resucitar. Él dijo a los judíos que el tercer día, y ellos dijeron que es imposible, pero ahora él fue justificado en el Espíritu. Esto tiene que ver con la resurrección. Entonces, todo esto, cada uno de esos es un tema relacionado a esas frases, pero nomás estoy mencionando para formar una base o un trasfondo a lo que queremos ver. La siguiente frase es entonces visto de los ángeles. Entonces, la cuarta frase, cuarta doctrina, es la presentación, visto de los ángeles. Esta presentación de Cristo, y una cosa que quiero decir, hermanos, debo haberlo mencionado antes, no necesariamente es una cronología lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo puntos doctrinales. Por ejemplo, visto de los ángeles, Cristo fue visto de los ángeles antes de la resurrección y después de la resurrección. Pero justificado en el Espíritu, esto también puede tener que ver con lo que Cristo hizo en identificarse en su bautismo con muerte y resurrección, etc. Pero bueno, me estoy desviando otra vez del tema y no quiero hacer esto. Número 5, predicado a los gentiles. Obviamente, la predicación. Esta predicación fue algo que él encargó a los apóstoles, y los apóstoles, ellos predicaron y vieron otros salvos y otros fueron enviados también entonces a predicar. La predicación, predicado a los gentiles, esto es interesante en cuanto al apóstol Pablo, porque él es el apóstol a los gentiles. Entonces, predicación. Número 6, vamos a ver que dice, creído en el mundo. Esta es la doctrina de la aceptación. Es que aceptaron lo que dijeron acerca de Cristo. Escuché esta tarde acerca de una señorita que hace unos meses escuchó un enlace de uno de nuestros predicadores, de nuestros locales. Empezó a escuchar la predicación del evangelio. Y ella, de la religión, o sea, salida de la religión, no sabía mucho de la Biblia. Ella creyó en el Señor y ahora está pidiendo a nuestros hermanos bautismo. Aquí lo que tenemos, creído en el mundo, la aceptación, el mensaje que tenemos. Y hermanos, yo confieso, tengo mucha preocupación lo que está pasando en cuanto a la pandemia en nuestra vida espiritual. La caída de interés a veces en cosas espirituales, la falta de posibilidad de reunirnos, especialmente cuando es algo negado por el gobierno, etc. Pero aquí lo que tenemos es Dios es soberano y Dios es fiel, y aquí hay que es la aceptación porque el mensaje es creído en el mundo. Número 7, recibido arriba en gloria. Quiero hablar de la doctrina de la recepción. Él está hablando acerca de ser recibido arriba en gloria. Esto viene de Marcos capítulo 16, cuando Jesucristo fue, entonces dice, recibido arriba en gloria. Cuando llegamos a Lucas capítulo 24, vamos a notar que Lucas dice que fue llevado arriba al cielo. Entonces, aunque la palabra viene de la misma raíz, el enfoque está un poquito diferente. La recepción arriba en gloria nos está hablando de algo
o nos está dando el vistazo a lo que pasó en el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Todo esto, hermanos, como el trasfondo. Entonces, nomás los voy a mencionar de nuevo. Número 1, revelación. Número 2, encarnación. Número 3, resurrección. Número 4, presentación. Número 5, predicación. Número 6, aceptación. Y número 7, recepción. Aquí entonces tenemos 7 aspectos, detalles muy importantes en cuanto a esto. Pero hermanos, esto es trasfondo. El grano en esta noche, donde quiero llegar en el temor del Señor, es hablar de la primera frase. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Para poner en otras palabras, esta noche yo quiero hablar acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo la naturaleza de nuestro Jesucristo, voy a tener que decir en nuestro vocabulario y para nuestra mente humana, es posiblemente mejor decir las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas son correctas. Y voy a tratar con el del Señor de tratar de expresar claramente y sencillamente por qué las dos cosas o las dos formas de expresarse son correctas. Bien, entonces lo que tenemos es esta frase, el misterio de la piedad, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo quiero dividir esta parte del mensaje en 4 secciones diferentes. La primera sección, lo que quiero notar es la revelación de la naturaleza. Y esto viene específicamente de las palabras que usa el apóstol Pablo en el versículo 16. Número 2, quiero hablar de la distinción entre las naturalezas. Porque él tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y quiero hablar de la distinción entre las naturalezas. Número 3, quiero hablar acerca de la unión de las naturalezas. No solamente la distinción, pero la unión de las naturalezas. Y número 4, si hay tiempo, vamos a ver algo acerca de la duración de su naturaleza o las naturalezas. Ahora, cuando llegamos aquí, quiero empezar diciendo de que hay varias verdades muy importantes. Esa doctrina que vamos a tratar en esta noche es una doctrina siendo atacada en el mundo entero y el mundo evangélico y el mundo religioso. Por eso quiero hablar acerca de esa doctrina como algo fundamental en nuestra vida como cristianos. Pero no solamente esto, una doctrina atacada, esto desde el principio. De hecho, cuando llegamos a los escritos de Juan en relación a esto mismo, la naturaleza o las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan escribió su evangelio para comprobar al mundo entero de que Dios se hizo hombre. Porque no lo creían. El verbo es Dios, pero manifestado en carne. Pero cuando él escribe sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ya no es tanto que escribe para convencer el mundo de que Dios se hizo hombre. Él ahora tiene que convencer el mundo de que este hombre era Dios.
porque ellos le vieron a Jesús como un hombre, pero dijeron que materia es mala, por lo tanto, este no puede ser Dios. Y Juan escribe sus cartas para convencernos de que el hombre, este hombre, Jesucristo, es Dios. Pero cuando llegamos aquí, no solamente veo esto, la necesidad de enseñar esa doctrina no solamente es porque el mundo ataca a esa doctrina, y no solamente porque hay versículos relacionados que van a enseñar esta misma doctrina, pero hermano, hermana, esta noche yo nos quiero retar a profundizarnos en la palabra de Dios, a no quedarnos contentos con lo poco que yo sé. No quedarme contento con lo poquito que sé, sino profundizarme a entender más de la palabra de Dios. Yo confieso, hermanos, de que yo he leído este versículo por años. Y haberlo leído por años, esto no era suficiente para enseñarme toda la verdad que hay. De hecho, me avergüenzo al decir de que apenas estoy empezando a entender la profundidad de lo que está diciendo este versículo en la palabra de Dios. Pero bueno, llegamos entonces al grano. Dice el versículo, grande es el misterio de la piedad. Ahora, llegando aquí, ya les mencioné, la primera cosa que quiero notar es la revelación de la naturaleza, o sea que como Dios lo reveló. Ahora, para notar esto, este aspecto, este enfoque, la revelación de la naturaleza, el primer detalle que quiero subrayar es la comunicación a la fe. Ahora, esto es cierto acerca de todo misterio, pero obviamente yo estoy concentrándome en este misterio en esta noche. Los misterios de Dios se revelan a la fe. Y cuando digo que se revelan a la fe, eso quiere decir de que los misterios de Dios se revelan solamente a creyentes. Ningún incrédulo recibe la revelación de un misterio. No ha creído a Dios. Por lo tanto, Dios no le revela sus misterios. Los misterios de Dios son lo que Él ha encubierto por tiempo hasta el momento de su revelación. Específicamente aquí, el misterio de piedad es que Dios había tapado todo lo que era su persona, lo hablaba en visiones, lo hablaba por profeta, lo hablaba por videntes, lo hablaba a veces por sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero ahora la revelación de la piedad está en la persona de Jesucristo. Y esta frase está respaldada por las 6 frases siguientes que explican cómo Cristo fue revelado o cómo Él revelaba la piedad. Entonces, aquí tenemos esto y yo sí creo, hermanos, que hay suficiente en esta frase para tomar todo el tiempo a nuestra disposición esta noche. Pero entonces, la comunicación a la fe. Ahora, esto tiene 2 lados. Dios quiere comunicar sus misterios, sus secretos. Mejor decir secretos, porque al decir misterios, algunas personas piensan que es misterioso, y especialmente habiendo pasado el día de Halloween. Y yo sé que tal vez nadie pudo salir a la calle y esto es mejor, pero el hecho de que quieran hacer fantasmas y espantos y cosas así, no es algo misterioso, sino que es el secreto. Entonces, el secreto de Dios ahora lo va a revelar, pero Dios quiere revelar sus secretos al creyente. Al hacer esto, Él quiere
que el creyente esté cerca de él. ¿Qué dice el Salmo 91? De que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, él es el que va a entender el secreto del Señor. Y ahora, no solamente es la comunicación a la fe, o sea que Dios desea comunicarlo al creyente, pero yo quiero preguntarme, tanto como le quiero preguntar a usted, querido creyente, ¿cuándo he aprendido algo de los secretos del Señor? Está muy bien aprenderlos en diferentes formas. Puede ser que yo aprenda algo de los secretos del Señor en una reunión de ministerio. Puede ser que yo aprenda algo de los secretos del Señor en la cena del Señor. Puede ser que yo aprenda algo de los secretos del Señor cuando yo estudio su propia palabra. Pero quiero preguntar, ¿cuándo es la última vez que se me aclaraba algo de la palabra de Dios? Cuando vi claramente una joya en la Biblia, cuando Él me reveló sus secretos. ¿Por qué? Una cosa es que Dios desea revelar sus secretos a la fe. Otra cosa es que yo aprenda. ¿Cuántas veces no he dicho en enseñanzas de que me acuerdo de una hermana que fue salva y ella decidió, ella dijo, no, yo no sé nada, yo tengo mente de teflón, no se le pega nada. Pero yo nomás soy salvo, eso es todo lo que sé y con eso basta. No es que solamente soy salvo y ya, sino que yo quiero aprender los secretos del Señor. Pero bueno, estoy enfatizando mucho el hecho del misterio de la piedad. Es encubierto. Y por lo tanto, Dios no es que lo quiere esconder de nosotros, pero lo tiene así hasta que nosotros averigüemos, hasta que nosotros estamos allí queriendo buscar, indagar, estudiar para que aprendamos los secretos del Señor. Pero no solamente es el hecho de la revelación de la naturaleza, es la comunicación a la fe, pero a la vez es la asociación con otras doctrinas. Hermanos, nos vamos a preservar o cuidar de muchos peligros doctrinales si nosotros relacionamos todas las doctrinas. No el hecho de que una doctrina está parada sola y no hay relación ninguna con otras. No, todas las doctrinas tienen relación. Inclusive con lo que vamos a hablar en esta noche, va a ser muy importante entender de que esa doctrina se relaciona con todas las doctrinas. Bien, vamos a llegar a esto de lo que dice, grande es el misterio de la piedad. Si dije ya que esto es algo que se revela a la fe, o sea, al creyente, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo y se relaciona con las otras doctrinas. Por eso menciono esta noche 7 doctrinas aquí y cada una relacionada o tiene un eslabón con la otra doctrina que hay. Pero ahora, el secreto, ¿pero de qué? De la piedad. Piedad es una palabra interesante. Se compone de 2 palabras. Uno tiene que ver con la palabra que se traduce Dios. Es la persona misma, Dios mismo. Y otra palabra que habla de la divinidad, de cosas divinas, semejanza a Dios. Entonces, cuando llegamos aquí, dice el misterio de la piedad. Este misterio, este secreto estaba en Cristo, siendo Dios y entonces teniendo divinidad, las características de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, todo lo que era Dios. Esto es la piedad. Así que cuando llegamos aquí y él dice, grande es este misterio, con razón es grande. De los pocos grandes misterios en la palabra de Dios, este es uno, la piedad.
¿Cómo es posible que Dios puede revelarse a la humanidad y alguien lo va a creer de que esa persona es Dios, esa persona es hombre y todo esto va junto? Entonces, aquí tenemos de nuevo el hecho de que se revela a la fe. Es imposible que un ser humano usando razonamiento humano y ciencia humana pueda creer esto. Por eso lo enfatizo de nuevo. Dios solamente lo puede revelar a la fe. Hermanos, ¿cuántas veces me han escuchado decir esto? No es que lo comprendo, sino que lo creo. No tengo la mente para comprender esta verdad, pero lo creo de todo corazón. A la vez, este misterio, este secreto dado al creyente, es algo que apreciamos y nos hace adorar. Esto es algo mucho más allá de nosotros, más lejos de nosotros mismos. Pero bien, el secreto de la piedad o lo que era misterio y ahora es revelado, la piedad. Ok, hermanos, ahora quiero llegar a otros detalles y con propósito estoy hablando más lento esta noche porque lo que quiero hacer es expresar esto para que lo captemos. Y como digo, apenas voy entrando en la materia, apenas voy aprendiendo algunas de estas cosas. Pero cuando llegamos a esto, el primer detalle o el primer aspecto que quise ver es la revelación de la naturaleza. Esto ya vamos a dejar. Número 2, la distinción entre las naturalezas. Porque hemos dicho de que Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ahora, solamente un creyente va a creer lo que voy a decir acerca de Cristo, porque es irrazonable para un incrédulo. Va a decir, esto no puede ser, y por lo tanto, no lo creo. Pero el creyente sí puede decir. La naturaleza divina que tiene nuestro Señor Jesucristo es algo que tenía desde antes de los tiempos. La naturaleza humana es adquirida. Él tomó humanidad. Y aquí, hermanos, tengamos este cuidado. No vayamos a confundir las cosas. Que Él tenga una naturaleza adquirida que es humana no quiere decir que llegó a ser el Hijo cuando nació, porque esto no es cierto. Él es el Hijo eterno. Él es el Hijo desde antes de los tiempos. Pero sí es verdad que tiene una naturaleza adquirida. Ahora, quiero hablar por un momento acerca de la naturaleza divina. Y cuando llegamos ahí, vamos a ver de que la palabra de Dios nos enseña claramente de que Cristo es Dios. Yo sé que muchos dirían, y hay sectas en el mundo que enseñan de que Cristo no es Dios. Es más, ellos van a decir de que en la Biblia no dice en ninguna parte de que Cristo, o que Cristo mismo dijo, yo soy Dios. Bueno, tenemos varias escrituras que nos van a ayudar con eso. No es mi propósito ir a estos versículos, nomás voy a mencionarlos. Juan capítulo 1. El verbo era Dios. Colosenses capítulo 1. El primogénito de toda la creación. Hebreos capítulo 1. Él es la imagen misma de su sustancia. Apocalipsis capítulo 1. El Señor Jesucristo es el gran yo soy. Estos son versículos que nos ayudan.
Lo que debo haber mencionado en Hebreos capítulo 1 al principio del capítulo dice acerca de siendo la imagen de su sustancia, pero su misma imagen, pero al final del capítulo o en medio más o menos va a decir acerca de él, al Hijo dijo tu trono, oh Dios. Bien. Si me permiten regresar al Evangelio de Juan, vamos a tener 4 o 5 capítulos que nos van a ayudar con esto. Ya mencioné capítulo 1. Juan capítulo 5 va a hablar de la potestad que tiene él como Dios. Juan capítulo 10 nos enseña Jesucristo mismo diciendo, yo y el Padre uno somos, una esencia somos. Juan capítulo 20 nos va a ayudar en cuanto a esto mismo. Es Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. Tomás le dijo a Jesucristo, Dios. Bueno, entonces, su naturaleza divina fue algo que personas aquí en la tierra observaron y algunos lo creyeron. Cristo tiene la naturaleza divina. Ahora quiero decir algunas cosas acerca de su naturaleza humana, porque hay una distinción entre estas naturalezas. Y cuando Cristo tomó la humanidad, de nuevo, hermanos, estoy diciendo de que cuidadosamente escojo el vocabulario para que esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, digo de que Cristo tomó humanidad para tener la capacidad de nacer, para tener la capacidad de crecer. Lucas capítulo 2, que el niño crecía. Para tener la capacidad de vivir entre hombres, Nazaret. Lucas capítulo 2. Para poder hablar con los doctores de la ley. Estoy todavía en Lucas capítulo 2. Él tomó la naturaleza humana para poder tener sed. Juan capítulo 4. Para sentir cansancio. Juan capítulo 4. Cristo tomó humanidad para poder dormir. Dios no duerme. Pero Cristo tenía la capacidad de dormir. No solamente esto, Cristo tomó humanidad para tener la capacidad de sentir, o sea, los 5 sentidos humanos. Cristo entonces tenía la capacidad del uso de estos 5 sentidos. Bueno, Cristo tomó la humanidad para tener la capacidad de morir. De nuevo, diríamos nosotros, Dios no muere. Y es verdad. Pero Cristo tuvo la capacidad de morir. ¿Cómo? Al tomar humanidad. Entonces, esto nomás son algunos rasgos de que vamos a ver en que Cristo tiene una naturaleza humana. Y ahorita vamos a llegar a la unión
entre las naturalezas, pero quiero hablar de lo distinto de las naturalezas. No debemos verlo como una sola naturaleza con un énfasis en un tiempo sobre una y otro aspecto en otro tiempo, no. Pero sí son dos distintos. Ahora, hermanos, voy a avanzar porque veo el reloj está avanzando. Así que esto es parte de esa doctrina, pero no la doctrina completa. Hay hermanos que se quedan ahí y cuando se quedan ahí, se atascan diciendo, no, pues como hombre hizo esto y como Dios hizo esto. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces, él tenía una naturaleza humana. Y cuando personas vieron su humanidad, ellos no vieron la divinidad en él. Por eso usted y yo, querido creyente, podemos creerlo porque somos creyentes en la palabra de Dios, pero el incrédulo nomás ve lo de afuera y por eso él vio un despreciado en Nazaret. Él vio un débil en cuanto a su caminar en la tierra. El incrédulo vio una persona condenada ahí en Jerusalén y vio un fracaso en el Calvario. El incrédulo nomás vio esto y vio en debilidad que murió Cristo. Pero ellos no sabían de que dentro de estos seres estaba toda la divinidad que está en un cuerpo. Colosenses capítulo 1. Que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dos naturalezas en un cuerpo, un solo Dios. Muy bien. No solamente la distinción de la naturaleza, quiero hablar de la unión de la naturaleza. Y en ver la unión, quiero notar esto, de que no es parcial. No es parte Dios y parte hombre. No es parcial. 100% Dios y 100% hombres. Y ahora de nuevo, tengamos cuidado, hermanos, de decir esto, de que como hombre sintió sed en el pozo ahí en Samaria y como Dios le dijo todo lo que había hecho esta mujer. No, hermanos. La Biblia no dice como hombre hizo esto y como Dios hizo esto. Dice que Jesús se sentó en el camino y Jesús es el que hablaba con la mujer. Es una sola persona. No vayamos a dividir donde la palabra de Dios no hace división. Y decimos a veces, como hombre se durmió en la barca y como Dios calmó la tempestad. No, no vayamos a dividir donde la Biblia no divide. Es la unión de las naturalezas. Era la divinidad y la humanidad en el cuerpo, unidos. No es parcial. Pero este hecho de que él se durmió en la barca, es él que lo hizo. El que calmó el viento es él que lo hizo. O sea que lo que estoy queriendo expresar es Cristo mismo que lo hizo. Una persona. No vayamos a dividirlo en dos, porque el momento en que lo dividimos en dos, tenemos la tendencia de decir 50% y 50%, y eso es falso contra la palabra de Dios. Ok. Número uno, entonces, no es parcial. Número dos, no es amalgamación. Amalgamando dos cosas. Como si fuera un metal o dos metales que vamos a fundir y se van a unir y ya después no se va a saber uno del otro. La unión de las naturalezas no es amalgamación. Sí están juntos. Ustedes que me conocen saben de que uno de mis temas favoritos en cuanto al estudio del Antiguo Testamento es el tabernáculo. Y al conocer el tabernáculo vamos a ver de que la
ilustración máxima o la más sublime ilustración en el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo es el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, ¿de qué es hecho? Es hecho de madera de acacia cubierto de oro. ¿Qué mejor ilustración? La madera incorruptible de acacia habla de la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo. El oro puro que cubría esta madera habla de la gloriosa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo tenemos juntos. El arca del pacto, madera, humanidad, oro, divinidad. Pero cuando nosotros hablamos del oro, no decimos, bueno, como madera, el arca hizo esto, y como oro, el arca hizo esto. Claro que no. Y cuando se hizo el arca, la madera no se convirtió en oro, y el oro no se convirtió en madera. Era madera y era oro. Y era un solo mueble. Así, nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, pero una persona, una unión de las naturalezas dentro de su ser. Y por lo tanto, hermanos, nomás quería enfatizar el hecho de que esta unión de las naturalezas es la persona admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que somos de la fe, podemos ver que Dios nos ha querido revelar este secreto para nuestra adoración, o sea que para que adoremos a nuestro Dios. Ahora, en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, he mencionado varios versículos ya, pero aquí cuando llegamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y dice, indiscutiblemente, esto es de que en gran confesión, en confesión armoniosa, en confesión plena, esto quiere decir de que todo creyente confiesa lo mismo. Toda persona creyente en Cristo está dando como si fuera una voz o el unísono de coro, diciendo de que este es grande el misterio. ¿Cuál? Dios manifestado en carne. O sea que el misterio de la piedad. Ahora, ya que hemos llegado a este punto y por los últimos momentos, lo que quiero hacer es hablar un poco acerca de la duración de las naturalezas. Hemos visto la revelación de esta naturaleza, que es el misterio de la piedad. Hemos visto la distinción de las naturalezas, que sí son dos, y por ser dos, esto no vaya a descartar de que uno es mayor que el otro. Claro que no. Hemos visto de que es una naturaleza adquirida, la humanidad, pero ahora y hemos visto también la unión de las naturalezas que están en uno, inseparables, pero a la vez distintos en una misma persona. Pero el único que pudiera decir como hombre se hace esto y como Dios se hace esto es Dios mismo. Nosotros no. Y cuando llegamos ahora, quiero decir algo acerca de la duración de las naturalezas. Cristo, él adquirió la naturaleza humana al ser concebido en el vientre de la Virgen María. Pero esta naturaleza es de él eternalmente. Entonces, número uno, la duración es eternal. Este hecho de que Jesucristo tomó la humanidad, quiero decir algo que yo escuché muchas veces de joven y no lo entendí por muchos años.
Voy a tratar de expresarlo esta noche para que usted sí lo entienda. En tomar la naturaleza humana, Cristo adquirió lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que siempre había sido. En otras palabras, adquirió humanidad y nunca había sido humano. Jesucristo. Yo sé que en el Antiguo Testamento habían, esto es lo que llamamos nosotros cristofanía, que un cuerpo, apariencia de un cuerpo llegó y fue el Hijo. Pero esto no fue el hecho de lo que pasó en el nacimiento. En el nacimiento, en la concepción y nacimiento y vida de Jesucristo, Él tomó algo que nunca había sido antes. Pero a la vez no dejó de ser lo que siempre había sido, que es Dios. Él siempre era Dios. Y nunca dejó de ser Dios nomás por tomar la humanidad. Esto va a descartar esa falsa doctrina de que el que nació era Jesucito. Hablo con reverencia, hermanos. El que nació era Jesucito y en su bautismo llegó Cristo a estar sobre él. Y en el huerto de Getsemaní se le fue Cristo y el que murió era Jesucito. Claro que no. Imposible. Blasfemia. En humanidad adquirió lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que siempre había sido, la divinidad. Muy bien. Entonces, llegamos a esto, la duración es eternal. Su naturaleza humana va a seguir, no va a terminar. Hoy yo sé que tuvo un principio, pero nunca va a tener un fin. Va a llegar o durar, perdón, para siempre. Y en toda la eternidad vamos a estar apreciando esto. Vamos a apreciar el Calvario por toda la eternidad. En el Apocalipsis, Juan es el que vio aquel en el trono como un cordero recién inmolado. Por toda la eternidad, Cristo va a llevar en su cuerpo las marcas del Calvario. Y esto va a ser un recuerdo eterno de lo que él hizo en el Calvario. Y por lo tanto, esto va a causar adoración eterna en nuestros corazones por lo que Cristo hizo. Por eso es necesario que esta naturaleza sea también divina. Cristo tiene un espíritu. En estas dos naturalezas que fungen juntos para la honra y la gloria de Dios. La otra cosa que quiero decir esta noche es en cuanto a la duración de la naturaleza, no solamente es de una duración eterna, es de una duración perfecta. Y cuando digo perfecta, esto no solamente tiene que ver con el futuro, sino que cuando Cristo llegó a ser, o sea que la perfección de Cristo es también desde antes del tiempo y en todo lo que pasó aquí en el mundo y hasta el final del tiempo y para toda la eternidad. La perfección de Cristo. Entonces, aquí tenemos que tener este cuidado, hermanos. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, algunas personas quieren decir de que en su niñez tal vez, por ser humano, le pasaron varias cosas de que él como un niño normal tuvo miedo de la oscuridad y él se caía al correr con sus amiguitos y llegó corriendo a su casa a llorar con su mami por lo que le pasó, etcétera. Hermanos, tengamos cuidado con unas cosas que la Biblia no nos dice, porque su naturaleza es perfecta. Por lo tanto, Cristo nunca perdió el control. Y por lo tanto, Jesucristo nunca ni llegó cerca a lo que se llama pecado. Porque su naturaleza, sea divina o sea humana, su naturaleza es perfecta. Y en toda la eternidad vamos a estar
apreciando esto. Bueno, hermanos, terminó la hora y creo que es también tiempo de que yo termine. En cuanto a este hecho, aquí está, hermanos. Grande es el misterio de la piedad. Y hemos tratado de aprender en esta noche algo acerca de las naturalezas de Cristo, que es el misterio de la piedad. Y la grandeza de esto es algo que nos ayuda en el día de hoy, a pesar de caos alrededor nuestro, nos ayuda a tener nuestro balance y tener nuestro equilibrio y un poco de sanidad en nuestra cabeza. Y también nos hace adorarle y nos hace mirar al futuro al ver lo que va a pasar ahí. Entonces, hermanos, ojalá que haya sido algo de enseñanza para nosotros en esta noche al ver esta gran verdad que en nuestras vidas cristianas es también tema de adoración. Ahora vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar por la palabra tuya. Te pedimos que en esta noche nosotros podamos apreciar más y más a nuestro Señor Jesucristo, ver la grandeza de Él en lo que Él vino a hacer, vino a manifestar tu persona, tu ser, tu nombre a la humanidad y lo que Cristo mismo vino a enseñarnos. Gracias por Él. Gracias por su ida a la cruz del Calvario y su muerte. Y gracias por su salvación. Gracias por la eternidad prometida y presencia con Él. Te pedimos, Padre, por los que están de luto en esta noche. Oramos por Ivana, la hermana de Max. Oramos en esta noche por la familia Holguín, que está en el velorio en estos momentos. Oramos por otros que en estos días han perdido seres queridos. Oh Señor, oramos por tu consolación. Oramos hoy por aquellos que sufren por enfermedad y algunos que conocemos aún en esta ciudad que ya han contraído el COVID. Y te suplicamos en tu voluntad por salud. Así, nos dejamos en tus manos, agradecidos en esta noche por tu palabra y esperando tu bendición. Y también queremos, oh Señor, agradecerte una vez más todo lo que tú nos has dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.